Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Buenas noches y bienvenidos a este espacio ADN, además de noticias con Raúl Ponce de León. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo anda? ¿Todo bien, capitán? ¿No me va a ofrecer un vaso de agua hoy? No tenemos agua hoy. Bueno, está complicado el tema del agua, ¿no? Yo lo primero que quiero decir, quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Eso para empezar a hablar del tema, ¿no? Porque todo el sistema político es responsable. Hay matices. Hay un gobierno actual, que hace 3 años que está en la gestión, que tiene las potestades sobre la mayoría de OCE, sobre el Ministerio de Ambiente, sobre el Ministerio de... En fin, los ministerios que tengan que ver, que tengan competencia. Ministerio de Salud, no hay duda que tiene una responsabilidad marcada. Pero también la historia de este país. Y no de 15 años. Y más para atrás no podemos ir al gobierno de Jorge Valle, al gobierno de Sanguinetti, de la calle Herrera, porque la necesidad de inversión estructural en OCE es imprescindible y es de hace décadas. Como muestra, basta un botón. A ver. Sobre todo cuando el ministro de Defensa viene bien lo del botón. Pero vamos a ver a Fernando Huidobro lo que decía. Hace muchos años, cuando era ministro de Defensa. 10 años. A ver. Tenemos que tener además cuanto antes el plan B. Tenemos que tener disponible cuanto antes otro lugar de donde sacar agua potable y otra planta purificadora, porque el Santa Lucía se está, como dicen los marinos, aterrando, es decir, llenando de arena a niveles que antes no tenía. Eso se debe a que se han cortado montes a su vera, a que se planta casi hasta la barranca, soja, maíz, sorgo, bueno, todo ese estallido que Uruguay tiene en el interior de la República. Mire, yo le voy a decir 3 cosas. A ver. La primera, que sin importar si llueve, si no llueve, si estamos bien, si estamos estupendos, que un país no tenga un plan B con un tema estratégico como el agua, nos muestra lo que somos. Pero el Uruguay tiene un plan B, discúlpeme, no lo implementa, pero el plan lo tiene. Tiene Casupá, tiene Arasatí, por decirle 2. No tiene un plan B, tiene ¿Cómo? la posibilidad de utilizar un plan B, pero no lo tiene. No lo articuló. ¿Qué me dice con un plan B? No lo ejecutó. Exacto. Pero el Frente Amplio había armado Casupá, incluso decían que tenía financiación concedida por la CAF, pero y le dejaron no la carpeta para este gobierno. Pero no existe el plan B. Bueno, tiene que, pero si llama a licitación y Usted hace la lo que dice represa... es que tiene la posibilidad de ejecutar un plan B porque está ahí los recursos. Sí, señor. Y un país no puede estar dependiendo de eso, hasta una cuestión de defensa, por algo el ministro de Defensa, una cuestión de defensa nacional. Usted le contaminan eso en un esquema de conflicto, Sí, que claro, las hipótesis de conflicto, es ¿no? difícil, es baja, pero bueno, puede pero eso ocurrir. es como que vivimos fuera del mundo, ¿no? Sí, eso es lo primero que le quiero decir. Lo segundo es que, mire, yo me anoté acá temas que hemos tratado en esta columna, ¿no? Sí, señor. Educación, seguridad social, seguridad pública, política exterior, infancia. Todos temas que requieren políticas de Estado. Y no nos hemos puesto de acuerdo. O los políticos no se han puesto de acuerdo. Uno podría decir, yo que sé, póngale que en política exterior hay una cuestión ideológica, pero acá no puede haber... En agua no puede haberlo. No puede haber dos opiniones. No puede haberlo. No hay una sed de izquierda y una sed de derecha, digamos, ¿no? Lo cierto, el director pero yo de le quiero Minumet... decir 3 cosas, ¿se acuerda? La tercera que le quiero decir es que lo de la Coca-Cola, lo del chorizo al pan, el de OCE hablando, el de ambiente hablando, presidencia hablando, o sea, el gobierno que se había al principio caracterizado por una buena comunicación, que en la pandemia tuvo una buena comunicación, se desmadró en materia de comunicación. Sí, en el tema de agua absolutamente. No, en el tema de agua no, viene ya desde atrás con una mala comunicación, porque en este momento la comunicación es fundamental. ¿Sabe lo que pasa, Pereira? Que en este país siempre se usa el ejemplo, siempre que llovió, paró. Al revés. Siempre que paró, llovió. Siempre que hubo seca, llovió, terminó lloviendo. Menos en esta época, 3 años y medio de seca, como en un siglo no se había vivido. Se sabía, y Numet había ya alertado desde el año 2019, lo volvió a decir ayer el director, de que les decíamos a todas las autoridades, ojo, ojito,
que se viene la seca. Y el gobierno decretó la emergencia agropecuaria en octubre del año pasado. Y no miraron a OCE, no vieron los niveles de Paso Severino y de las represas. ¿No vieron lo que estaba pasando con las represas de UTE? Que no las pudo prender, no las puede prender porque no tiene agua para maquinar y tiene que prender a full las centrales térmicas. ¿Sabe cuánto lleva gastado UTE ya este año? Y vamos en el 5º mes del año. 200 millones de dólares por generación térmica. Por falta de agua. Claro. ¿Se imagina la proyección? Y la emergencia agropecuaria. El agro se lleva el 80% del agua. Hay emergencia. Sí, bueno, pero más que nada el agua nos sobra, lo que no tenemos, excepto estos años, pero no tenemos aprovechamiento, no tenemos represas. Mujica siempre insistió cuando fue ministro en el primer gobierno de Vázquez, después cuando fue presidente y puso a Guerre, su ministro, a trabajar en el tema del agua, ha habido programas del agua. Es un tema cultural, es muy difícil. Exacto, exacto. Por eso yo cuando escucho que en los mensajes oficiales dicen tengan cuidado con el agua, pero vos qué te pensás, que porque te digan eso vas a empezar a cerrar la canilla cuando te lavas los dientes. Vos te pensás que esa cultura se aprende de un día para el otro. Los israelíes, que hace 50 años no tienen agua, están en el medio del desierto, ellos generaron una cultura. Ellos pierden el 7% del agua, pierden. Nosotros perdemos el 50%. Y ahora salen con que tenés que llamar si ves un caño roto. La tienen que tomar del Mar Rojo, desalinizarlo con un costo altísimo de energía. Uruguay la represa y es gratis, por eso ahí está la diferencia. Bueno, pero este hombre, Diego Berger, que fue el asesor argentino-israelí, decía una cosa sumamente interesante, ¿no? Tomamos el agua como un derecho y todos los derechos conllevan obligaciones. Bueno, en Uruguay nunca se educó en la obligación que tiene abrir la canilla y tener el derecho al agua. No, bueno, pero aparte de eso, uno analiza toda la gestión de OCE, todos los proyectos de inversión, y siempre la van corriendo de atrás. Es la cenicienta, lo han dicho ellos mismos. Siempre cuando hay que priorizar una inversión, es cierto, OCE no está. ¿Por qué? Porque va a llover y vamos a tener agua como siempre la tuvimos. Es cierto, es que hablamos poco de OCE, ¿no? Y bueno, sí. Se habla de UTE, se habla de Antel, se habla de OCE. Pero el año pasado hablamos poco, recién empezamos a hablar en febrero, cuando empezaron las restricciones y cierta preocupación. Y el sindicato dice, de alguna forma nos critican porque tenemos pérdidas del 50%. No tenemos capacidad de responder a los llamados. Nos pueden decir a tal hora, en tal lugar hay tal pérdida. Y no tenemos cuadrilla, porque la cuadrilla está arreglando otra cosa. Precisamos más personal. Y bueno, la OPP lo ha frenado y no ha dejado entrar gente. La verdad que este hombre, Kramerman, el presidente del sindicato de OCE, me parece un tipo muy centrado. Él ha dicho, perdimos 1000 funcionarios, pero cuidado, 400 durante los gobiernos del Frente. O sea, acá no se puede, es lo que te decía al comienzo, no pueden tirarse uno con otro. No debería haber estas críticas, debería haber una autocrítica de parte de la oposición, ¿no? Y ahora, los que están ahora, dejarse de criticar lo del pasado y hacer lo que tienen que hacer. Ahora, no podemos sentarnos en una mesa como lo han planteado ahora y discutir en serio aspectos técnicos, dejar los políticos, quién lo hizo, quién no lo hizo y quién lo propuso y no lo propuso. Sí, Arasatí, como está diseñado, que se va a abrir el mes que viene, la licitación, es lo que el Uruguay necesita, si no hay que pensar en simultáneo con Casupá para mejorar las reservas, si no hay que pensar en ampliar la posibilidad de desalinizar aún a un riesgo mayor para tratar de evitar estas situaciones. Esa es la discusión que tendríamos que estar planteándose ahora, ¿no? En eso, en la educación, en seguridad, en política exterior. De la misma manera, hablar del fondo del asunto. ¿Y discutir de política el año que viene? ¿No lo podemos hacer? Los 5 años estamos dándonos de punta, de partido a partido. No hay grieta, pero hay como 2 países que tienen 2 visiones distintas, ¿no? No llegamos a la grieta, pero hay 40% que piensa de una forma, 40% de otra, y 20% que mira con cierta preocupación. A mí me parece que este tema del agua está bueno por esos 2 elementos. Por un lado, de que el agua no es de derecha ni de izquierda, digamos, no puede haber diferencias en ese sentido, y por otro lado, en que todos son responsables. Porque ahora yo escuchaba a Fernando Pereira criticando al gobierno que se ha dormido, que ha tenido declaraciones insensibles. Yo estoy de acuerdo con ello. Pero si uno mira las declaraciones de Ortuño, el delegado del Frente Amplio, representante del directorio, lo único que ha hecho desde que empezó a criticar a Arasatí, nunca en estos meses anteriores centró su alerta no en Arasatí, la forma de financiar y quién lo tenía que hacer, sino que se estaba acabando el agua y que nos estábamos comiendo la pastilla. Exacto. Porque discutimos una cosa y lo obvio que era que se nos acababa el agua porque se evaporaba con los 40 grados que teníamos y los solazos que había y no había reposición. ¿Usted puede creer que esta semana se suspendió la reunión del directorio de OCE?
Y bueno, tenían que atender la interpelación. No me haga decir un desabrupto acá. O sea que... No sean irresponsables. Estamos en este lío y suspenden la reunión del directorio de OCE. Tenían que estar en reunión permanente. O sea, un llamado... yo creo que ante situaciones como esta, la dirigencia política exhibe su estatura. No baje los brazos, llame a responsabilidad a los responsables. Hay que exigirle. El año que viene hay elección y le vamos a pasar todas estas facturas a quien haya que pasárselas. A los que actuaron ahora, a los que no actuaron antes, ¿no? Pero eso en la elección hay que pasar la factura. Pero yo no puedo caer en el que se vayan todos. No, no es eso, pero que mejoren la gestión, que asuman la responsabilidad y el que se tenga que ir porque la pifió, que se vaya, ¿no? Y seguimos. Y que haya gente calificada. Y lo otro, ¿cuánto hace que los científicos nos están alertando? Si no le gusta el cambio climático porque es muy drástico, hablemos de variabilidad climática, es lo mismo. Ya sabía que esto se iba a venir, que hay que generar políticas en ese sentido. Ahora, en el campo, ¿cuánto hubo de pérdida de cultivo agrícola? Y no usan seguros, son muy pocos los productores que aseguran. Y se sabe que hacia el futuro, con el cambio climático, con la variabilidad climática, tiene que usar seguros agrícolas, si no va a ir a pérdida, seguro. Pero bueno. Bueno, Raúl, no sé, ¿qué quiere que le diga? No se me entregue, levante el ánimo. Bueno, le agradezco y vamos mucho. A esperar que llueva este fin de semana, ¿no? Y bueno, va a llover, va a volver el agua y tal. Y nos vamos a olvidar. Eso es lo terrible, eso es lo terrible. Bueno, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, seguimos en BTV Noticias. Presentó Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad.